terrorista, dos terroristas se balanceaban sobre una... Espera, esto no es música del movimiento subterráneo. Esta sí. Ahora sí, a continuación hablaremos del rock subterráneo y el anarquismo del Perú en los años 80 y 90. Durante este tiempo, el país se vio marcado por la violencia del terrorismo y una crisis política sin precedentes. La desconfianza hacia las instituciones y el conflicto armado interno generaron un ambiente de incertidumbre y descontento, especialmente entre los jóvenes. En medio de este contexto surge la llamada movida subterránea, un movimiento que no solo representó una nueva propuesta musical, sino también una forma de crítica social y una expresión de rebeldía frente a las distintas estructuras de poder. Para poder entender este fenómeno, debemos recurrir a la definición clásica de anarquismo, que lejos de ser un sinónimo de desorden o caos, es definida por Montseny como un sistema político y filosófico basado en el ideal de una sociedad sin gobierno y sin leyes coercitivas, donde la base es la libertad del individuo y el pacto libre entre iguales. De esta forma, muchas de las manifestaciones del rock subterráneo adoptaron principios como el rechazo a la autoridad impuesta y la defensa de la libertad de expresión, convirtiéndose así en una respuesta cultural frente a toda la violencia y represión de la época. Esta estructura anarquista no se manifiesta en el rock subterráneo como una estructura partidaria, sino como una actitud. El rechazo era hacia la autoridad impuesta y la búsqueda era de una autonomía frente a un sistema en el que, lamentablemente, en aquel entonces, fallaba en su tarea primordial, que era proteger a la ciudadanía. Mientras tanto, los grupos subversivos intentaban imponer sus propias estructuras de un poder totalitario. La movida del rock subterráneo surgió en los años 80, durante una crisis caracterizada por la hiperinflación, el desabastecimiento y la guerra interna iniciada por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA. En este escenario, los grupos subterráneos consideraron tanto al Estado como a los insurgentes como agentes de opresión, debido a las injusticias cometidas por ambos. Mientras Sendero imponía su ideología mediante el terror en universidades y en provincias, el Estado respondía con una represión militar que resultó en víctimas civiles y desapariciones, como las ocurridas en la masacre de la Cantuta, generando un profundo sentimiento de desconfianza hacia cualquier tipo de estructura de poder. Según Torres Arancibia, la organización senderista utilizaba la música y el arte como herramientas de adoctrinamiento para movilizar las masas bajo su ideología. Frente a ello, nacieron las bandas de rock y punk con mensajes contestatarios, en su mayoría anarquistas, cuya esencia promovía la autogestión y el rechazo hacia cualquier tipo de movimiento que intentara dictar cómo debían de pensar los jóvenes. El rock subterráneo peruano, a pesar de haber sido influenciado por el punk británico que abogaba por el do it yourself, es decir, el hazlo tú mismo, también creó una realidad propia. Como señala Basso, el movimiento subte no solamente se trata de una estética, sino también de una ética de supervivencia frente a un panorama en donde tanto el Estado como los grupos insurgentes representaban una amenaza para la libertad individual. Es en este contexto que bandas como por ejemplo Narcosis utilizaron su música y sus letras para denunciar la represión. Un ejemplo de esto es la canción donde se canta lo siguiente: actúas por conveniencia, defiendes la decadencia, te vendes por dinero, eres más sucio que un perro. Este grito resume la esencia anarquista del subte, el rechazo frontal a una autoridad estatal que, para el joven de la década de los 80,
representaba tanto opresión como el fin de su autonomía individual. El anarquismo, como lo define Montseny, pone al ser humano como eje de sus derechos inalienables y define el libre pacto como una forma de organización, rechazando estructuras del poder ya impuestas. Desde el nido, la primaria o superior, siempre la misma opresión. Estos principios no solo quedaron en el plano teórico, sino que también reflejaron en la forma en cómo se desarrollaba la escena peruana subterránea. Los subtes organizaban sus conciertos en antros, universidades o espacios autogestionados, donde no existían jerarquías marcadas ni una autoridad que dictara cómo debería ser este movimiento. La prioridad era la libertad de expresión y la participación colectiva. De esta manera, la escena subte se convirtió en una expresión auténtica de una juventud que cuestionaba la forma de autoridad. No solamente rechazaba el poder policial o el control de una industria musical ya marcada, sino también a cualquier ideología o discurso que intentara apropiarse de este movimiento. Así, el anarquismo no solo fue una influencia filosófica, sino una práctica cotidiana que definió la identidad y la forma de actuar de la escena. A partir de lo expuesto, podemos presentar dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, el rock subterráneo peruano funcionó como un espacio de resistencia de inspiración anárquica. Basándonos en la definición de Federica Montseny, 1976, observamos que gran parte de la escena subte encarnó principios propios del ideal anarquista a rechazar las estructuras coercitivas y promover formas de autogestión cultural que se desarrollaron al margen de las instituciones y de la industria musical tradicional. En segundo lugar, existe una clara diferencia entre el papel que desempeñaron la música senderista y el rock subterráneo durante el conflicto interno. Como expone Torres, 2010, mientras que la música vinculada a Sendero Luminoso buscó servir como instrumento de adoctrinamiento y movilización ideológica, el rock subterráneo buscaba defender la autonomía, la libertad de expresión y el rechazo a cualquier forma de autoridad impuesta. En ese sentido, el rock subte encontró en la música un espacio de resistencia cultural y de crítica social, que se negó a ser instrumentalizada por las ideologías autoritarias de la época y que pudo encontrar en la música un medio para expresar el descontento y la búsqueda de libertad. Muchas gracias.